Vlogmas día 14. Bueno, por acá están las criaturas súper juiciosas. Como he venido diciendo estos días, no sé si alegrarme o preocuparme por tanto juicio, porque la verdad, miren, o sea, están súper juiciosos, no hay gritería, no hay llanto, no hay caos. Y créanme, yo estoy acostumbrada al caos, o sea, yo estoy acostumbrada, mami, mamá, o sea, yo estoy acostumbrada a los gritos a toda hora. Pero pues, sorprendentemente, miren, o sea, están juiciosos así. Sofía y Daniel están dormidos, iba a decir Maxito y Elora. Y Maxito y Elora sí están por acá sentaditos. Ellos están despiertos, pero no están haciendo travesuras. Wow. Como les comentaba, en el embarazo de Emily yo me volví una celosa horrible, horrible, horrible. Yo no dejaba que Max respirara, yo no lo quería dejar respirar. Era una celosa horrible, 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 se la montaba horrible. Y eso que no era mi pareja en ese momento, no era mi pareja, porque nosotros nos distanciamos, tuvimos un distanciamiento, una pelea por el mismo embarazo, pero yo no sabía que estaba embarazada y él tampoco sabía que yo estaba embarazada. Resulta que cuando yo me entero, yo tengo 3 meses, yo no tenía nada de barriga, nada, yo me ponía mi ropa, ni nada, o sea, no me salía barriga, yo creo que del estrés y de la presión, y me gusta pensar que Emily estaba escondida para que no me descubriera. Pero fue muy, muy duro después, porque yo celaba al vampirucho, no lo dejaba salir. Él salía con Alejandro y le tocaba salir escondido porque yo no lo podía ver, que él estaba, pues, según yo en ese momento, disfrutando. A mí lo que me dolía era que Max tenía libertad y que yo no tenía esa libertad que él tenía, o sea, que él podía salir, él podía hacer cosas, como les decía anteriormente. Yo veía a mis amigos, no solamente a Max, veía a mis amigos y yo decía, porque ellos sí y yo no, o sea, porque ellos sí tienen la posibilidad y yo no, hasta que me concienticé, bueno, estoy embarazada, no puedo hacer eso. Estoy embarazada. Obviamente me dio muy duro porque yo veía a mis amigos y yo decía, yo quiero hacer eso, pero no puedo porque estoy embarazada. Y para mí fue muy duro. Y también fue muy difícil porque yo sentí que le fallé a mi papá. O sea, yo sentí, porque yo soy la luz de los ojos de mi papá. Mi papá me adora. Y yo pensaba y decía, yo le fallé a mi papá. Yo sentí que le fallé a mi papá. Yo sentí cuando quedé embarazada que defraudé a mi papá completamente. ¿Por qué? Porque yo soy la luz de los ojos de mi papá. Mi papá me adora. Y cuando yo le conté que estaba embarazada de Emily, mi papá le dio muy duro, le dio muy duro. Pero sin embargo me apoyó, o sea, me apoyó, él nunca me quitó su apoyo, nunca. Siempre me apoyó y me dijo, lo que tú decidas hacer, yo te apoyo. Y yo estaba como indecisa si quería dar a Emily en adopción, si quería. Entonces yo no sabía al principio qué hacer con el bebé, o sea, no sabía si realmente quería tenerlo yo o quería tenerlo y darle una adopción, no sabía qué hacer. Entonces mi papá me dijo, en lo que quieras hacer, yo te apoyo. Apenas yo le digo a mi papá que estoy embarazada, mi papá me dice, una pregunta, hija, y yo, señor, el papá del bebé es quien yo creo que es. Y yo le digo, sí, señor. Entonces él me dice, bueno, yo te apoyo en lo que tú quieras hacer. Por lo pronto tienes que cuidarte, tienes que alimentarte bien, tienes que estar tranquila, yo te voy a apoyar y todo eso. Y bueno, a mi papá le dio duro, porque no les voy a negar, le dio duro, pero sin embargo me apoyó. O sea, me apoyó en la decisión que yo tomara, él me iba a apoyar. Yo sabía que él, en la decisión que yo tomara, fuera la decisión que fuera, él me iba a apoyar, a respaldar. Y él hoy en día ama a Emily. Emily es todo para él. De hecho, Emily es la única que puede subir al laboratorio sin que mi papá diga algo, porque para mi papá el laboratorio es sagrado. Pero Emily sube allá y él es feliz que Emily esté allá con él todo el día. Si por él fuera, Emily se pasa todo el día con él en el laboratorio y no pasa absolutamente nada. De hecho, cuando Emily se inquieta a veces, la única manera de que se quede quieta es que esté en el laboratorio. Entonces yo la mando para el laboratorio con mi papá y ella ya se queda todo el día, si es por ella.
hay veces que me la bajan dormida, mira ese se quedó dormida, y me la bajan dormida y yo pues le cambio la pijama y todo, sin despertarla, ¿no? Entonces, pero a ella le encanta estar ahí en el laboratorio, le fascina. De hecho, ella ha dicho que aparte de ser vampiro, porque ella dijo que ha querido ser vampiro, que ella quiere ser vampiro cuando crezca, quiere ser científica como el abuelo, dice. Quiero ser científica como mi abuelo. Y yo, quiere ser científica porque a Emily le gusta la música, le gusta cantar, le gusta bailar, pero le gusta también el tema del modelaje, porque ella es modelo publicitaria, le gusta la ciencia también como el abuelo, y yo creo que sí, que cuando crezca un poquito va a ser científica. Una deuda con la sociedad más tarde. Resulta que durante el embarazo de Felipe yo fui a las ecografías normal como cualquier embarazada. Y a mí me decían, no mamá, felicidades, es una niña. Y yo estaba, no, pues, o sea, yo obviamente yo decía, o sea, sí pensaba que podía llegar a ser un niño, pero como a mí en las ecografías me dijeron que era una niña, y que se veía que era una niña, que se veía clarito que era una niña, y resulta que no, nació ese jovencito que ustedes pueden ver ahí. Y obviamente para nosotros fue una sorpresa total, porque pues nosotros nos decían que era una niña y resulta que fue un niño. Yo dije, no, pues ropa de niña no tengo apuro en comprar, porque pues yo tengo ropa de niña ahí que todavía pues ella puede usar, pensé yo. Entonces yo tenía ropa tanto de niño como de niña, entonces no tenía como afán en que fuera niño o niña, porque pues yo tenía ropa de ambos géneros, entonces no podía como, o bueno, no tenía como ese afán de quiero que sea niña, ojalá sea niña, ojalá sea niño, no. Yo tenía ropa de ambos géneros, entonces no había como afán de que fuera un género en específico. Incluso en una ecografía fuimos con mi esposo y mi esposo le pregunta al doctor, ¿seguro doctor que es una niña? Y él dice, sí, claro papá, es una niña, aquí se ve claramente que es una niña, se le ve su parte íntima femenina, es una niña, una niña, una niña. Bueno, resulta que nosotros hicimos la prueba de la aguja, que es que le ponen a la mamá en la mano colgando una aguja. Entonces hicimos la prueba de la aguja, y la prueba de la aguja daba hacia adelante y hacia atrás, y cuando da hacia adelante y hacia atrás es un niño. Y nosotros dijimos, ¿será que le creemos más a la prueba de la aguja que a la ecografía? Y yo dije, bueno, como dicen que es una niña, una niña, una niña, y en todas las ecografías fue así. Es una niña, mamá, no te preocupes, felicidades, todo va bien. Y yo, bueno. Y bueno, nosotros estábamos convencidos de que Felipe pues era una niña, porque como los doctores nos decían, y mi mamá sí decía, los doctores se pueden equivocar, ¿quién quita que sea un niño? No sé qué, o sea, mi mamá sí hacía como comentarios de que podía llegar a ser un niño, y nosotros decíamos como, mamá, es imposible que se equivoque, o sea, nosotros súper crédulos, es lo que decía el ecografista, ¿no? Y cuando se llega al nacimiento de Felipe y nosotros nos damos cuenta que Felipe pues efectivamente es un niño, porque mi mamá tiene ese don, por así decirlo, de adivinar el género de los bebés. Entonces ella decía, yo creo que ese médico está equivocado, es un niño, es un niño. Mamá, o sea, incluso en las ecografías, no sé si era que se equivocaba el doctor o qué, pero decía que era una niña. Cuando nace Felipe, mi mamá dice, yo se los dije, eso era un niño, yo se los dije, te lo dije, Daisy. Y yo, sí mamá, tenías toda la razón. Es que con Emily también pasó, y ella adivinó a la primera. Porque cuando le dijeron a mi mamá que era una niña, mi mamá brincaba, saltaba, mejor dicho, estaba feliz. Varias bromas malas después. La vez que estuvimos hospitalizados con Emily, que duramos una semana casi hospitalizados, los médicos al tercer, cuarto día se me acercan y me preguntan, mamá, ¿te podemos hacer una pregunta? Y yo, sí, claro, ¿cómo no? Es que queremos saber si tu hija es alérgica a algún medicamento, porque le vamos a aplicar un medicamento que por lo general ocasiona a veces reacción alérgica en los niños. Yo les autoricé que
podían ponerle el medicamento sin ningún inconveniente, que no había problema de que le pusieran el medicamento, o sea que yo no veía ningún inconveniente. Igual hasta ese momento pues Emily nunca había mostrado reacción alérgica ninguna a ningún medicamento, entonces yo les dije que sí, que se lo podían aplicar y que Emily pues no era alérgica a ningún medicamento. Bueno, le colocan el medicamento, la reacción inicial fue la esperada, o sea, Emily reaccionó bien al medicamento, inicialmente no tuvo ningún inconveniente. Pasa 1 hora 40 minutos y mi hija empieza a ponerse roja de la carita, roja en todas partes de los bracitos, en las piernitas, y empieza a rascarse y a decirme que le rasca, que le pica. Entonces empieza a rascarse con las manitos desesperada. Y yo me pegué al timbre de las enfermeras. Y ellas vienen corriendo. Al yo pegarme al timbre, ellas vienen corriendo. Ven que Emily se está rascando con las manitos, o se está rascando y está rojita de la piel. Entonces ellas automáticamente suspenden el medicamento porque se dan cuenta que eso es lo que le está generando esa reacción alérgica a la niña. Y me dicen, mamá, a tu hija le está generando una reacción alérgica el medicamento que le acabamos de poner. Entonces le suspenden el medicamento, le controlan la alergia y empiezan a probar con otro medicamento que ese sí pues no le dio ninguna reacción alérgica. O sea, era el mismo medicamento pero tenía otro componente que no le generaba alergia. Entonces nos dimos cuenta que ese medicamento, ese componente que tenía ese medicamento le generaba alergia. Y admiro a esas mamás que tienen que estar 1 mes, 2 semanas hospitalizadas con sus bebés, porque yo en una semana que Emily duró hospitalizada por bronquiolitis casi me vuelvo loca. O sea, yo no sé cómo hay mamás que aguantan estar hospitalizadas 2 semanas, 3 semanas, 1 mes. Yo no podría. Si con una semana que Emily estuvo hospitalizada yo casi me vuelvo loca, imagínense 1 mes, 2 semanas, 3 semanas, no puedo. No puedo estar 3 semanas hospitalizada con mi niña, porque la semana que estuvimos hospitalizadas fue horrible, horrible, horrible. Y digo estuvimos porque yo estuve todo el tiempo con mi hija. Yo solamente salí un ratito en la noche y me tuve que devolver, como les conté ayer, pero yo estuve todo el tiempo con mi hija en el hospital. Atención en la clínica, súper bien, la habitación de la clínica muy bonita, o sea, las instalaciones, todo. Pero yo estaba que me volvía loca, aparte porque yo estaba aislada con mi hija, yo no tenía acceso a ningún otro paciente, porque por lo general los cuartos son compartidos, pero en el caso de mi hija no se podía porque mi hija tenía bronquiolitis y aparte de eso yo estaba aislada en una habitación solita conmigo. Entonces no había como otros pacientes ni otros niños, nada, solamente estaba mi hija en esa habitación. Entonces me aislaron completamente con mi hija cuando descubrieron que era lo que tenía, me aislaron completamente con ella. Y yo estuve aislada 1 semana. Mi esposo tenía derecho a visita, pero la noche que yo me fui y tuve que volver, mi esposo se iba a quedar, ese era el plan, él se iba a quedar con ella esa noche. Pero no, literal me quedé todos los días de la hospitalización de Emily, me quedé con Emily en el hospital porque Emily no quería que yo la dejara. Entonces yo me quedé en el hospital, mi esposo se devolvió, yo me quedé. Pero como les digo, yo no sé cómo hay mamás que se quedan 1 mes, 15 días, 3 semanas con sus hijos en el hospital, porque yo no puedo. O sea, yo ya era 1 semana y yo estaba ya desesperada porque ya no dieran salida, porque es que no aguantaba ver a mi hija así.